La película fue estrenada el 5 de agosto de 1916. El contexto histórico de este año en el mundo en general se basa en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos sobresalen las elecciones de noviembre, en las que los demócratas consiguen la victoria sobre los republicanos. En Nueva York, para este entonces, se representan las goyescas de Enrique Granados en cuanto al arte. La película es de Estados Unidos y la productora fue The Triangle y Triangle and Work. Los actores principales fueron Lillian Gish, desempeñó el rol de la mujer que mece la cuna, presente en las transiciones entre historias. Nació en Springfield, Ohio, y es conocida como la primera dama del cine mudo, ángel mudo de Hollywood, y fue considerada como la actriz más dotada de su época. Consiguió su éxito principalmente al cuadrar a la perfección con el sentimentalismo victoriano de sus melodramas y además, Griffith afirmó que ella tenía la mente más despierta que jamás conoció. Mae Marsh en el rol de The Dear One, la protagonista de la historia cuyos altibajos serán contrastados con la intolerancia tras muchas de las más grandes atrocidades en la trama. Marsh fue una actriz del cine norteamericano por más de 50 años. Ganó el premio George Eastman por su destacada distribución en el arte del cine. Robert Harron como The Boy, el esposo de la preciosura y ex gángster que enfrentaba condenas por actos propios y ajenos. Este actor estadounidense apareció en más de 200 películas y cortos del cine mudo, entre las que más destacan las dirigidas por Griffith. Su carrera fue bastante prometedora hasta su muerte en 1920 con un Talmadge como Marguerite de Navarre y The Mountain Girl. Fue una de las más afamadas actrices y flippers del mundo del espectáculo, de nacionalidad estadounidense. Es recordada mayormente por su aparición en cortometrajes cómicos durante los años 1910 y 1920. No hay un estimado de cuántas fueron las películas y cortos que protagonizó, pero sí se confirman que fueron un infinito. La llegada al cine sonoro significó el fin de su carrera como actriz y también el de su hermana, pues su acento de Brooklyn no era melodioso ni llamativo. Actores como Miriam Cooper, Elmer Clifton, Howard Gay, Vera Lewis, Ralph Lewis y Lillian Langdon también hacen parte del elenco en papeles secundarios. Esta película muda gira en torno a 4 historias, que si bien están ubicadas en 3 milenios distintos, se muestran simultáneamente y son conectadas por la imagen de una mujer y una cuna que se mece incesantemente, demostrando cómo el odio y la intolerancia son omnipresentes y perdurables a través del tiempo. Esta idea es transversal en todo momento y nos da una perspectiva histórica clara de cómo el amor y la caridad se sobreponen a la intolerancia. La película Intolerancia hace parte del género del cine épico y también hace parte del género del cine mudo. En cuanto al género épico histórico, esta corriente consiste y se refiere a películas de larga duración que por lo general giran en torno de tiempos de guerra o conflictos sociopolíticos y que también pueden abarcar un amplio espacio de tiempo. Por eso dentro de la película vemos que se hace uso de escenarios históricos y que además los 4 relatos suceden en periodos de la historia diferenciados por milenios y siglos. En la primera historia encontramos que el periodo histórico se refiere a la caída de Babilonia, mientras que en la segunda se refiere a la Pasión de Cristo, en la tercera a la Noche de San Bartolomé, y además hay un cuarto periodo contemporáneo a la filmación de la película, donde capitalistas y moralistas se enfrentan. Y en cuanto al género mudo, esta película pertenece a este al no poseer un sonido grabado y sincronizado, y también porque se evidencia una ausencia de diálogo hablado. Por eso en la película vemos escenas en las que se muestran intertítulos, es decir, narrativas y diálogos escritos para la mejor explicación de lo que está sucediendo. David Griffith fue un director cinematográfico estadounidense considerado como el creador del modelo estadounidense de representación cinematográfica, pero además como el padre del cine moderno. Desde 1987 trabajó en el teatro hasta ser contratado como actor de cine en 1908. Para ese entonces también escribía cuentos y poesías en revistas de gran circulación. Trabajó en American Mutoscope and Biograph Co., donde dirigió más de 450 cortometrajes, experimentando con las técnicas de narración. Luego de esto se convirtió en director y posteriormente fundó su propia productora llamada United Artists. Solía filmar sus películas sin guión previo, realizando cada día lo que se le había ocurrido en el anterior. Y también generó sus propias invenciones y perfeccionó métodos cinematográficos como el flashback, la toma del iris, la máscara y el corte transversal.
Intolerancia es una película que sintetiza y presenta de forma sofisticada los aportes de Griffith a la cinematografía, y que también domina mecanismos de grabación ya implementados, como el movimiento de la cámara o los primeros planos. Por ende, pasó a la historia como uno de los filmes más influyentes y también uno cuya técnica sirvió de inspiración para muchos directores posteriores. Aún así, hay quienes ven a Griffith como un genio, el cual usó todos los avances técnicos que existían y los dominó de manera magistral. También es considerada como una superproducción de la época, cuyo presupuesto deriva del éxito en taquilla de una de las cintas anteriores de Griffith, El nacimiento de una nación, que sin embargo también fue motivo de fuertes críticas por el racismo de que contenía. Intolerancia fue un intento de Griffith por sobreponerse a las críticas y otorgarle al público una película compleja, sofisticada y atrapante que lo posicionara una vez más. Sin embargo, la película no logró el éxito en taquilla que el director había previsto al momento de establecer el presupuesto a gastar en la realización de esta, lo cual marcó el inicio del declive de su carrera. A pesar del fracaso taquillero, La Intolerancia pasó a la historia como una de las mejores producciones del director. Griffith relata el origen, desarrollo y repercusiones de intolerancia a través de los milenios como una historia épica de hipocresía, traición y muerte. Para ello conecta todas las historias con una escena del balanceo incesante de una cuna a modo de analogía, simbolizando cómo ambas cosas son constantes y propias de la esencia del ser, que solo serán detenidas por medio de una intervención externa. La mayor particularidad del film radica en su narrativa fragmentada, que consta de 4 historias para ilustrar la intolerancia: la caída de Babilonia, la pasión de Cristo, la masacre de San Bartolomé en Francia y una historia contemporánea al momento de la realización del film que funciona como eje de conexión. En este punto es importante destacar la labor investigativa que le provee argumento y cohesión a la película. Los sucesos retratados son fidedignos a la historia y buscan ser explicados al espectador mediante mecanismos como los intertítulos, la puesta en escena, el vestuario, la representación de sucesos e incluso las coreografías y ritos o bailes significativos. Los sucesos son presentados de forma simultánea. Ambos mezclan velocidad y tensión, pero tienen el mismo propósito. Es una carrera por salvar las vidas. La preciosidad se monta al número 8 y persigue velozmente al gobernador mientras intenta mostrar la intolerancia del chico para detener su ejecución, mientras que la chica de la montaña emprende una carrera para llegar a Babilonia antes de que Cyrus y su ejército, con el objetivo de advertir a su pueblo y así salvar vidas. Una vez más, estas escenas suceden de forma simultánea. El chico se dirige junto al sacerdote y a los guardias, a morir por su sentencia, pero en el camino el sacerdote se marea y pierde el equilibrio. Inmediatamente después se muestra la escena de la crucifixión de Jesús, haciendo referencia a cómo su muerte impacta en el mundo terrenal y espiritual. Griffith recurre al color como mecanismo para expresar estados, momentos ideales o deseos. Así crea un contraste de escenas, intertítulos y colores. El film se desarrolla mayormente en color naranja, como aquel propio a la continuidad. Representa los estados, momentos y emociones consideradas comunes. El color rojo es introducido en momentos de contraste entre lo cotidiano y lo particular, ritos religiosos, momentos de lujuria y celebraciones, etc. El color azul simboliza a los intolerantes, sus actos y las repercusiones. Aparece cuando Jenkins desaprueba el baile de sus trabajadores, cuando los fariseos miran a Jesús y cuando éste carga la cruz, en la masacre de San Bartolomé y en la horda hacia Babilonia. Como fue mencionado anteriormente, Griffith presenta la intolerancia como un suceso enmarcado por la hipocresía y la consecución de los intereses propios sin considerar al otro.
Tras la intolerancia y su destrucción, siempre hay un hipócrita. La caída de Babilonia fueron los sacerdotes de Bel, en la pasión de Cristo, los fariseos, en la masacre de San Bartolomé. La hipocresía tiene dos niveles de dualidad, pues se hace presente tanto en los católicos liderados por Catalina de Medici y en los protestantes. Antes de Griffith, la cinematografía era muy distinta. Por ello, Intolerancia está narrada desde grandes avances técnicos que inciden en la narración. Entre ellos se destaca cambiar la cámara de lugar, con lo cual se cambia el punto de vista dentro de una misma escena. Empieza a tomar planos generales de gran alcance, logrando perspectivas con un valor dramático, pero también los intercala con primeros planos, con la finalidad de captar una actuación más real, más profunda y natural, en contraposición con los planos generales que en opinión de Griffith contenían una actuación exagerada. También reemplaza la iluminación estática y uniforme por una lateral, logrando efectos de sombras o de claro oscuro. El uso de esta técnica, combinado con la contundencia del primer plano, el zoom in-out y los enfoques particulares, logran que la emoción del actor o la actriz tenga un profundo efecto emotivo y sensorial en el espectador. Además, Griffith fragmenta la imagen con recursos técnicos como el iris, que abre o cierra en redondo para efectos dramáticos. También genera suspensos a través de cortinas. Claros ejemplos que sintetizan los dos puntos anteriores son: minuto 31. El padre del chico muere, la sombra lo rodea extinguiendo la luz, así como se termina la vida. Ese mismo efecto se produce en torno al jefe, quien fue aquel que dio la orden. Escena en la que la cruz tapa la imagen de Jesús tras su primer milagro como preludio a la forma en la que morirá. Griffith aporta al montaje, donde parte de las acciones paralelas, dando lugar a una simultaneidad de tiempo y espacio en las mismas. Para ello, intercala el uso de plano secuencia y posiciona distintas cámaras a lo largo del set con el fin de captar el movimiento en distintos planos. La escena del baile de Jenkins es una de las principales para demostrar esta forma de cinematografía. Asimismo, Griffith convierte la cámara en un instrumento para analizar el gesto y sondear el alma de los personajes. Las técnicas como el zoom in-out hace énfasis en los rasgos faciales, como los ojos cafés de la niña francesa. Del mismo modo, implementa planos picados y contrapicados para demostrar las relaciones entre individuos, como lo se ve en la escena de la realeza y el pueblo de Babilonia, donde la realeza está ubicada en el puente y el pueblo de Babilonia debajo de él. Por otro lado, despliega la cámara de forma horizontal por medio de mecanismos remotos que permiten captar la velocidad de las escenas. Ejemplo de esto es la persecución del tren. Por último, puede evidenciarse que los efectos especiales son cada vez menos rudimentarios. Al inicio de la carrera de Lumière, los efectos se ven muy distintos a como se ven en Intolerancia, donde las decapitaciones, incendios, asesinatos por sable o flechas y la destrucción de infraestructura son más sofisticados, procurando que los cortes sean mínimos y se evolucione en la calidad de los mismos. Ahora bien, para complementar la narrativa y ser lo más representativo posible, históricamente hablando, Griffith hace uso de su desmesurado presupuesto para crear puestas en escena que permitan evidenciar la magnificencia de cada periodo hasta el momento en el que la sombra de la intolerancia se ha hecho lo suficientemente grande como para destruirlo. La majestuosidad y armonía con la que fue reconstruida Babilonia para el film se ve rápidamente envuelta en dinámicas de destrucción, donde el declive de la infraestructura es parte de la consecuencialidad de los actos intolerantes. Asimismo, el gasto en vestuario es evidente. Todas las piezas son elegidas cuidadosamente, de forma que no se incurre en anacronismos. Todos los figurantes visten, actúan, bailan, incluso comen de acuerdo a su época. La historia de la intolerancia, a grandes rasgos, también es la historia de la humanidad. Por ello, Griffith pone cientos de figurantes en cada escena y demuestra cómo muchos de ellos viven en torno a dinámicas tolerantes o perecen por culpa de lo contrario. Al ser la historia de la humanidad, también es una historia de salvación, en donde con un solo acto externo proveniente de la persona indicada y en el momento adecuado, se puede detener la cuna que se mece sin parar, que es la intolerancia, como el momento en el que la verdadera culpable del asesinato testifica para evitar la injusta ejecución del chico. Griffith expone al final del film lo que sería un mundo en donde la intolerancia fuera reemplazada por valores satisfactorios para la humanidad.